Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una nueva clase de semiótica y análisis del discurso. En la clase de hoy nos adentramos en lo que tiene que ver ya con la segunda unidad de la materia relacionada a los medios, a los dispositivos y a los lenguajes, y va a estar específicamente centrado en lo que tiene que ver con la pragmática. Así que antes de continuar y pasar a hablar en concreto de lo que vamos a charlar hoy, la bibliografía, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta el momento. En la primera clase hablamos de tres ramas que surgen de la semiótica, por lo que vamos a hacer un pequeño repasito para recordarlas. Para eso lo que los invito es a que frenen el video, vayan a la clase correspondiente de esta semana en el aula virtual, donde van a encontrar un espacio colaborativo para ir escribiendo eh, aquellas cuestiones relacionadas a estas tres ramas, a estos tres campos, ¿sí? De la semiótica. Si, por ejemplo, también recuerdan algún autor que hayamos visto que se corresponda con alguno de estas tres ramas, también incluyanlo. Si ya lo hiciste, brevemente, bueno, vamos a recordar que esas tres ramas de la semiótica es la que tiene que ver con la semántica, la sintáctica y la pragmática. Morris fue uno de los autores que planteó esta división, que es la que estamos viendo en pantalla, con las características correspondientes de cada una. Como les comentaba antes, nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo que tiene que ver con lo pragmático. Anteriormente nosotros vimos autores como el caso de Peirce y Eliseo Berón, que están relacionados justamente a la pragmática, a diferencia de otros autores, como en el caso de Saussure, que era más estructuralista, en las cuales, en el caso de Saussure, el signo era algo muy estático, no se le daba importancia a la cuestión del contexto, a la cuestión del sujeto, y sí se lo va a ver justamente en lo pragmático y en estos dos autores que vimos, y en el cual vamos a continuar desde esa misma línea. En esta cuestión se propone ver a los discursos como un acto, como una acción. De ahí esta idea de lo pragmático. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, que una persona es pragmática, que es práctica, refiere a esto justamente, que tiene una facilidad para lo práctico. Si es esta cuestión de que logra generar como una especie de conexión entre sus ideas y lo que quiere desarrollar para lograr algo determinado, ¿no? Entonces, eso es lo que apunta justamente con la pragmática, que también está la definición propia de lo pragmático dentro del texto de Sechetto, que es el que estamos precisamente viendo en pantalla y que refiere a esto mismo. Entonces, esto es lo que propone los discursos, digamos, que están relacionados con esta idea de hablar de esta acción comunicativa. Entonces, se trata de ver a las personas reales en un contexto determinado y también real. Eso es básicamente a lo que apunta. Al mismo tiempo, también es tener en cuenta esta cuestión eh, de que esta cuestión de lo pragmático que decíamos antes está muy relacionado con dos cosas eh, que son importantes en relación a la ideología y al poder. Lo vimos también la semana pasada con Verón, ¿no? De la importancia justamente de lo ideológico y del poder en esta construcción de estos discursos. Y estos discursos tienen que ver con las prácticas sociales concretas, determinadas, y siempre estamos buscando que una persona, por ejemplo, nos dé una respuesta determinada, argumente, discuta, ¿no? Siempre estamos apuntando a esa cuestión. Entonces, les voy a compartir algunos autores, vamos a ver nosotros hoy, algunos autores que están dentro del texto de Sechetto y que son fundadores de la pragmática. Uno de ellos es Del Hymes, es uno de los primeros, eh, en el cual empieza a pensar desde esta idea de la pragmática y utiliza la expresión speaking, ¿sí? El hablar, básicamente en inglés, ¿sí? Donde cada una de esas letras tiene que ver con esta idea de lo que corresponde a esta cuestión de la pragmática que estamos viendo en pantalla. Después está Grice, que es otro de los grandes fundadores en relación a esta pragmática. Él utiliza este término relacionado a las implicaturas y va a hablar de la cuestión de la cooperación, ¿no? Que siempre en cualquier discurso se requiere esta cuestión de un emisor y un receptor y en el cual haya una coherencia para que se puedan entender mutuamente, ¿no? Por eso esta idea de la cuestión de lo cooperativo, ¿no? En el caso en el cual uno de los dos no coopera con el otro, va a llevar a esto de que el otro termine eh, no entendiendo lo que el otro le está queriendo decir, básicamente, ¿no? Va a generar como esta idea de incoherencias. Y después está Searle, que hace una clasificación de 5 elocutivos, que son los que vemos a continuación. Como les comentaba antes,
hay más autores que ustedes van a ver en la bibliografía de Secheto y en los capítulos correspondientes a esta semana. Nosotros solamente vamos a ver algunos, ¿sí? Que son los que están acá, pero ustedes cuando lean van a ver que hay más, también prestenle atención porque, bueno, también suman a esta idea de poder comprender más esta cuestión de lo pragmático. Y a partir de este momento nosotros vamos a ver distintos textos que nos buscan acercar a la pragmática, en el cual por un lado se busca justamente alejar desde esta idea de la lingüística y por el otro lado tener en cuenta que esta pragmática también está inserta en todas las cuestiones relacionadas a los ámbitos en los cuales nos movemos diariamente, perdón, desde, ya sea desde lo social, desde los medios, desde los distintos espacios o cuestiones culturales y en nuestra vida cotidiana. Entonces, los textos que vamos a ver están apuntando justamente a ese mismo motivo. Entonces, incluir justamente esta idea de la pragmática implica tener en cuenta esta idea de los signos no verbales. Y recordemos que lo que decíamos antes, ¿no? Los discursos no solamente tienen que ver con lo que está escrito o con lo discursivo en el sentido de dar un discurso, sino que mucho más amplio, ¿no? Que lo vimos la semana pasada también cuando hablamos de esta noción de texto en el Liceo Verón, sí que decíamos que los textos no solamente es lo escrito, sino que también un texto es una imagen, y por supuesto, como decíamos recién, lo no verbal. Uno de los textos que vamos a ver durante esta clase y que ustedes tienen en la bibliografía es el de Francisco Lluz. Él refiere a esta idea e investiga en cuanto a lo que tiene que ver con los textos humorísticos. Para esto él va a tomar, para generar su teoría, dos cuestiones. Una es la que tiene que ver con la teoría de la relevancia, en el cual estos dos autores que la crean se encuentran también dentro de la bibliografía de Secheto para hoy, y también lo que tiene que ver con la teoría de la incongruencia y resolución. Para Jus, el efecto humorístico se produce por una explosión de lo que tiene que ver con una disonancia cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de las incongruencias, ¿no? Hay algo que es como incoherente o ilógico, digamos, para llamarlo de alguna manera, y que justamente es ahí donde se genera la cuestión y el efecto humorístico o gracioso. Esto se puede ver, por ejemplo, desde lo discursivo, digamos, desde lo oral, pero también puede verse, por ejemplo, si lo pensamos desde una película, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Mi Pobre Angelito, la situación de los dos ladrones que buscan perseguir y atrapar a Kevin generan situaciones de risa, aunque esas situaciones, quizás en otro contexto, serían de todo menos graciosas, ¿no? Con todas esas barbaridades que les ocurren eh, a estos personajes. Lo mismo si lo pensamos, por ejemplo, desde los tres chiflados, ¿no? Esos golpes, caídas, que quizás desde otra perspectiva sería algo súper dramático y sin embargo, desde el lugar en el que lo vemos y de esa incongruencia es lo que justamente nos genera la risa. Ustedes van a ver que Jus amplía muchísimo más las cuestiones de los textos humorísticos, eh, pero bueno, lo básico es esto que les estoy comentando, ustedes léanlo, sí, da muchísimos ejemplos, es muy interesante, para también tener en cuenta cómo eh, estos discursos que decíamos antes nos rodean, ¿no? Constantemente en nuestra cotidianidad y en cosas que en las cuales quizás nunca nos hubiéramos puesto a pensar anteriormente. Y por otro lado, quiero ahora centrarme en otro de los textos que tienen para esta semana, que es el de Gabriela Cicalese. Ella va a hablar en relación a un concepto relacionado al tiempo, que es este que vemos en pantalla, y va a hablar también de lo que tiene que ver con los espacios, ¿sí? Con los espacios sociales. Y esto tiene que ver, ¿no? Si nosotros lo pensamos para que me comprendan un poco mejor, los espacios pensados, ¿no? Como esta idea de esa cuestión social que lleva a que los espacios se construyan de una manera y no de otra. Por ejemplo, ¿no? Si lo pensamos con una cárcel, ¿no? La cárcel tiene una estructura particular, una distribución particular del espacio, ¿no? ¿A qué apunta? A justamente generar esta idea de panóptico, de poder controlar y de ver todo, ¿no? Por razones, por las cuestiones obvias por lo cual se genera eso. Pero también esas construcciones, por ejemplo, pueden verse en un edificio como por ejemplo en una universidad o en una escuela, ¿no? Y a veces la disposición de la construcción de esos edificios también están relacionadas a una intencionalidad, digamos, por la cual se lo decidió construir de esa manera. Que a veces y muchas de las veces, por no decir casi todas, tiene que ver también mucho con el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en una universidad que se construye hoy día a una universidad que se construyó, por ejemplo, en época de dictadura
o previa a la dictadura, en la cual era otra situación social, de mucho revuelo, de mucha violencia, ¿no? De muchísimas otras cuestiones, y en las cuales esta idea del control estaba muy presente, ¿no? Entonces hay muchas universidades que aplican a eso. Lo mismo, por ejemplo, en los espacios de las aulas. Nunca se pusieron a pensar, por ejemplo, por qué en muchas aulas magnas, por ejemplo, el sector donde está el profesor es el sector donde más alto está, ¿no? Como para ver desde arriba a los alumnos. Bueno, esas disposiciones y esos espacios también nos hablan y nos dicen cosas. La autora va a hablar de un término para hablar en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo, que es la temporémica. Pero antes de continuar y de adentrarnos en lo que es el concepto, lo que los invito es frenar otra vez este video, ir al aula virtual, a los recursos que tenemos para la clase de hoy, en el cual van a ver un video que se llama Tiempo al Tiempo, que es una charla TED, que habla justamente en referencia a esto. Van a encontrar un foro. La idea es que puedan escribir aquellas palabras o frases que le resuenen en relación a esta idea de tiempo que este charlista propone. Si ya lo vieron, bueno, habrán observado, ¿no? Que esta persona habla justamente en relación al tiempo, ¿no? De a veces dejar de lado algunas cosas para hacer otras por una cuestión del tiempo, de esta importancia, ¿no? Del tiempo en cada cosa de lo que hacemos, ¿no? Que a veces nos falta tiempo, que a veces nos sobra, ¿no? Y cómo este tiempo también está inmerso en la cultura en la cual formamos y somos parte. Es por eso que la autora va a utilizar este término de la temporémica, como les comentaba antes, que es el que vemos aquí en pantalla, y va a hablar de distintos ejes que tienen que ver con esto mismo, que son estos que vemos acá. En cuanto al manejo de los tiempos, en cuanto a lo que tiene que ver con la interacción social, vemos los roles también, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con, por ejemplo, esta cuestión de a veces de los mandatos, ¿no? Por ejemplo, no sé, no, la carrera de comunicación audiovisual, ¿no? Ustedes saben que tienen, por ejemplo, 4 años en el cual se lo propone como el ideal para uno recibirse, ¿no? Después se habla de esta idea de que hay un tiempo determinado para tener hijos, un tiempo determinado para casarse, ¿no? Pasado ese tiempo es como que eh, genera esta idea de que uno fracasó porque no logró en ese tiempo hacer eso que se nos dice que es así, ¿no? Que nos proponen que es así. Lo mismo para estudiar, ¿no? Esta idea de, bueno, hay que estudiar cuando uno es joven, no cuando uno es grande, ¿no? Todas estas cuestiones, bueno, tienen que ver con esto. También dentro de estos tiempos de la interacción social está lo que tiene que ver también con la inmediatez, ¿no? En esto de relacionado justamente a las nuevas tecnologías que nos llevan a todo tener que hacerlo eh, con una rapidez constante e inmediato, ¿no? Todo tiene que ser en el ahora. Después está lo que tiene que ver con el manejo del tiempo desde el poder, ¿no? Es esta cuestión, por ejemplo, pensémoslo ¿no? Cuando a veces se nos dice que se cajonea un expediente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con una cuestión de poder que lleva a que eso ocurra de una determinada manera, ¿no? Después la cuestión de hacer tiempo, ¿no? Que eso es muy, quizás muy conocido o muy escuchado dentro de los medios, ¿no? Cuántas veces se puede decir, bueno, hay que hacer tiempo en el programa para lograr tal cosa, ¿no? O esperar a tal que salga a mi entrevistado, ¿no? Alargar, esta idea, ¿no? De alargar porque no, la siguiente nota se cayó, por ejemplo, entonces lleva a esto de hacer tiempo que decimos. También pensar en un tiempo como un validador, que esto tiene que ver, por ejemplo, si nosotros lo pensamos en el cine, ¿no? Si una película está mucho tiempo en cartelera, está esta idea de que justamente todo ese tiempo valida a que la película tuvo éxito, de que es buena. Por ejemplo, si lo pensamos desde los restaurantes, si hablamos de lugares como, por ejemplo, McDonald's, ¿sí? Negocios en relación a comidas rápidas, el factor tiempo es muy importante, ¿no? Porque lo que se valora es que la comida justamente se, eh, se consiga, se compre en un tiempo récord, ¿no? Por algo de esta cuestión del fast food, si no, no tiene un valor. Distinto es, por ejemplo, si vamos a un restaurante importante, en el cual la idea del tiempo se lo relaciona con esto de, bueno, si tarda tiempo en traerme la comida, quiere decir que está bien cocinado, ¿no? Que genera esta idea de que es superior, por decirlo de alguna manera. Después, el tema de los tiempos congestionados, esta idea de la hiperactividad, ¿no? Que también lo menciona mucho en el video, ¿no? Esta cuestión de el tiempo libre. Quizás antes nos ocurría esto de hablar del tiempo libre, del ocio, y hoy esas cuestiones están vistas hasta de una forma negativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una sociedad en la cual nos invita a esto de ser productivos todo el tiempo. Entonces, esta idea del ocio y del tiempo libre es como, es algo, ¿no? Que tenemos que evitar, ¿no? Siempre tenemos que estar haciendo algo.
¿no? Que un poco también lo menciona el charlista en la charla TED. Y por el otro lado, este tiempo de la producción industrializada, ¿no? Que tiene que ver con esto de la inmediatez que mencionaba antes y con esta idea de todo el tiempo tener que estar produciendo, ¿no? Y en un tiempo récord. Pensémoslo también desde los medios en los cuales hoy o el día de mañana ustedes van a desenvolver, ¿no? Y tienen esta dinámica, ¿no? De todo el tiempo tener que producir una determinada cantidad de noticias que tienen que salir en un determinado momento, en determinado día. Lo mismo si trabajan desde la parte de redes sociales, es la misma cuestión, ¿no? Y me refiero, digamos, desde el punto de vista de escribir una nota para un medio gráfico como una pieza este, audiovisual, ¿no? O imagen, lo que ustedes imaginen, ¿no? Pero siempre estamos con esa cuestión de lo inmediato y de tener que hacer las cosas en el menor tiempo posible, porque eso justamente nos lleva a esta idea de productividad y de ser productivo que, digamos, en la cual, digamos, nos propone la sociedad en la cual hoy en día estamos insertos. Bueno, y hasta acá llegamos en la clase de hoy. La propuesta, como les decía, ya va a estar enfocado en lo que tiene que ver con la pragmática, como les decía antes, con el tema de los lenguajes, eh, con el tema también de los medios, ¿no? Entonces, el poder pensar esta semiótica desde nuestros ámbitos, desde nuestro espacio, en este caso laboral, en los espacios en los cuales estamos inmersos en la sociedad, desde lo que nos ofrecen, desde la cultura y también desde nuestra cotidianidad de todos los días. Así que bueno, estamos llegando al final de esta clase, pero antes de despedirme quiero recordarles e invitarlos también de que hay una actividad para hacer, para continuar pensando todo esto que fuimos hablando. Tienen un videíto al final disparador para ir pensando y algunas preguntas para ir charlando a través del foro y seguir construyendo, ¿sí? Y más relacionadas a esta idea de, bueno, este tema del tiempo, ¿no? De la inmediatez, sobre todo, que estuvimos hablando, bueno, qué pros y qué contras, digamos, qué oportunidades y al mismo tiempo amenazas nos genera a nosotros como los profesionales o futuros profesionales en comunicación audiovisual, ¿no? Eh, Así que bueno, los invito a pensar desde ese lugar y bueno, nos estamos encontrando el próximo lunes. Así que bueno, muy buena semana y nos vemos la próxima.